qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes en su programa de Familia en Familia, en el segmento que manejamos para la atención y el cuidado del adulto mayor. ¿Cómo están? Me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros y que nos permitan entrar a sus hogares, a los espacios desde donde tenemos la oportunidad de llegar con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Torres y vengo de un centro especializado para la atención del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud, en donde hemos tenido y tenemos la experiencia de el cuidado y el manejo con el adulto mayor. Recordando que ese es un centro que evolucionó después de 30 años de dedicarnos a la atención del área de la salud. Fuimos un hospital durante 30 años en donde tuvimos mucha experiencia en ese rubro, pero llegamos a un momento en donde tuvimos que hacer un alto en el camino y ponernos a pensar hacia dónde va y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos dirigirnos. Y vimos que había una solicitud de unos servicios de forma especializada para atender a un segmento de la población que puede estar en la parte vulnerable, sí, que ya necesitan espacios destinados para que puedan ser atendidos de forma profesional. Y es así que Residencia Plenitud surge a partir del 2013. Hacemos una renovación, un cambio para dejar de ser un hospital, para elevarnos a la evolución de un centro especializado para la atención del adulto mayor, ¿sí? Y es aquí en donde hemos tenido las experiencias, hemos tenido el apoyo de un equipo multidisciplinario que nos permite aquí a este programa venir a Montemaría y poderles platicar un poquito de estas experiencias y darles algunas herramientas a ustedes que están en casa, a ustedes que están cuidando a un adulto mayor o si no lo están cuidando aún, que puedan ver algunas partes importantes de los adultos mayores para que en su momento puedan llevar a cabo estas herramientas, ¿sí? Y como en algunos programas tenemos personas que nos ayudan, personas que trabajan especialistas en los temas y el día de hoy nuevamente nos acompaña nuestra psicóloga, la psicóloga Belén Gámez de Residencia Plenitud, quien viene hoy a continuar una charla que tuvimos en programas previos para poder abundar un poquito más en la parte de terapia. ¿Qué es una terapia? Vamos a sintetizar algunas cuestiones que hemos visto en programas anteriores para que ustedes puedan nuevamente, las personas que nos están sintonizando por primera vez, retomar el tema y poder seguir adelante para que tengan ustedes esas herramientas necesarias para el momento del cuidado del adulto mayor. Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida aquí a Montemaría, al programa de En Familia en Familia. Hola, muy buenos días, pues muy contenta de poder estar aquí otra vez, me da mucho gusto regresar tan rápido. Sí. Oye, Belén, estamos viendo y haciéndonos algunas preguntas básicas, ¿sí? Como, ¿qué es una terapia? ¿Qué podemos entender por terapia, Belén? Porque ya en el momento en donde entramos en el cuidado del adulto mayor, empezamos a escuchar palabras como tratamientos, como recomendaciones, como terapias, ¿sí? Que necesitan los adultos mayores en alguna parte de su vida. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito qué es una terapia, por favor? Sí, la terapia va a ser precisamente eso, el tratamiento hacia o contra cierta enfermedad o condición o ya sea situación, como lo veíamos la semana pasada, van a existir diferentes tipos de terapia de acuerdo a las diferentes áreas, ya sea médico o psicológico, y igual dentro de estas mismas áreas va a existir diferentes tipos de terapia, cada una dirigida a con un objetivo específico para tratar algo en la persona y con un procedimiento o una metodología muy específica según sea el caso o según sea lo que se tenga que tratar. Ay, muy bien, Belén. Oye, Belén, y para entrar un poquito en materia de adultos mayores, por ejemplo, trabajamos en Residencia Plenitud con algo que es terapia ocupacional. ¿Qué es una terapia ocupacional y para qué se da? ¿Nos puedes platicar un poquito en esta área para que podamos tener un poquito más de perspectiva en esta área?
Sí, claro, la terapia ocupacional se va a dedicar a lo que es principalmente la mejora o la facilitación para el paciente de ciertas actividades, ya sea de la vida cotidiana o como por ejemplo alguna movilización para hacer alguna actividad pues personal, ¿no? Simplemente como ir al baño, como bañarse, como comer, actividades que se utilizan en la vida diaria, hasta actividades que a lo mejor no son de la vida diaria, pero son actividades que se pueden realizar, como maniobrar ciertos instrumentos, por ejemplo. Entonces la terapia ocupacional nos va a ayudar principalmente para mejorar hasta cierto punto estas actividades que el paciente ya realiza o de cierta manera brindarle algún método que para él sea más fácil realizarlas. Oye, Ujú. Belén, y también eh, nos llegan y surgen algunas preguntas que terapia ocupacional. Vengo aquí como si yo fuera los que están, como ustedes que están del Ujú. otro lado de la cámara, pero mi ser amado, mi abuelito, mi abuelita, mi esposo, mi esposa y todo con eso de terapia, aún no tiene problemas de memoria. ¿Qué tipo de actividades podría yo realizar? ¿O qué es lo más recomendable? ¿Nos puedes platicar cuando no tienen problemas de memoria, pero sí hay necesidad de hacer algo, porque si no, puede ser muy complicado el cuidado? Ajá. Sí, bueno, principalmente, ya hablando más específicamente del adulto mayor, de repente llegan a caer un poquito como en sedentarismo, ¿no? O de repente hay que tener muy en cuenta cuál es su condición y cuáles son sus limitaciones. Si bien a lo mejor no tiene una limitación de la memoria, pero puede tener alguna limitación física, por ejemplo. La actividad física es muy importante para el adulto mayor, desde lo más simple como poder caminar un poquito sobre la casa, hasta poder hacer algunos ejercicios, como con los brazos, con las piernas, que le ayuden un poquito a movilizarse. Pero hay que tener en cuenta que es muy importante como y ayuda para la terapia ocupacional que tengan como ciertas actividades que él pueda hacer donde pueda cooperar, que se sienta em, que su actividad o como la responsabilidad que él tiene que hacer es como única de él o que él lo puede realizar, sentirse que puede realizar todavía algo importante, ¿no? Dentro de la casa. Y desde lo más mínimo, ¿no? Como de que, por ejemplo, pueda él tender su cama, por ejemplo, levantarse, que pueda él escoger su ropa, que pueda doblar su ropa, mantener en un orden sus artículos personales, por ejemplo. Sería algo Ah, qué importante. interesante, Belén, porque si no se desarrollan algunas actividades y estabas hablando de sedentarismo y de acciones que ellos los hagan sentir como que no útiles, pueden venir un poquito de temas como depresión, ¿sí? Sí. Es algo que quiero, para ir embonando todo esto, por qué es importante la terapia, qué puede surgir y todo. Y tú como conocedora mucho más del tema que yo, podría consultarte qué podemos entender por depresión y qué nos puede ayudar algunas actividades ocupacionales para que esto no aparezca o cuál es la importancia de la terapia en función de la depresión. Pero antes, ¿qué sería una depresión? No, no sé cómo se maneja. ¿Me puedes comentar? Sí, claro. La depresión, pues serían, bueno, así de manera muy general, como algún sentimiento de tristeza, ya sea muy profundo, ¿no? Hasta cierto punto, eh, no tener como una idea muy clara o que los sentimientos como de felicidad no estén em, tan visibles a la vez, ¿no? La depresión nos puede generar o podemos identificarla, por ejemplo, cuando la persona automáticamente se aísla, ¿no? Que prefiere, por ejemplo, estar solo, de repente siente ganas de llorar sin ningún motivo. Algunos otros síntomas podrían ser como dificultad para dormir en la noche, dificultad para como concentrarse en algunas otras cosas. Eso podríamos observarlo como un poquito de que, bueno, que ya sería depresión, ¿no? Y sí, claro que estos sentimientos como de no ser útil, como lo mencionabas tú, o incluso el mismo aislamiento social, nos va a orillar a una depresión, claro. Ya ven, qué interesante ir.
teniendo la oportunidad de ir hilando diferentes aspectos de la vida que si lo tomamos de forma aislada, posiblemente no podamos ver el panorama y no le demos la importancia adecuada. ¿Sí? Entonces es relevante, importante que podamos ir haciendo un alto en el camino para poder ir observando algunas conductas, algunos patrones que pueden estar generándose en nuestro ser amado. ¿Sí? Porque posiblemente anteriormente no se tenía esta información y podíamos no tomarle la importancia, no darle la importancia que se requiere, pero para que podamos ir observando estas circunstancias que nos pueden ayudar en el presente, en el mediano plazo y en el largo plazo, porque estamos hablando de que nuestra persona amada, nuestro amado, nuestro adulto mayor pueda tener una calidad de vida digna, plena y con amor. ¿Para qué? Para que sean personas felices. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante para ellos y para nosotros como cuidadores, porque esto no nada más es para que esta información que damos en estos programas para únicamente las personas que están necesitando de cuidados, sino también para ustedes que están como cuidadores. Ustedes tienen una tarea que es muy importante. Es una tarea titánica en la cual a partir de los cuidados que ustedes les puedan brindar y ofrecer a los adultos mayores con los que ustedes estén cuidando, que ustedes estén interactuando, va a tener un impacto en la vida de esa persona, en la vida de ustedes y en la vida de la familia. Acuérdense que somos una sociedad que estamos adentrados en unas familias, la célula, la sociedad sería la familia, ¿sí? Entonces, un cuidado de un adulto mayor impacta no solamente a él mismo, sino a la familia cercana y a las familias y a las personas que lo rodean. Entonces, si vamos teniendo una mayor información y viendo estos detalles que nos está comentando Belén el día de hoy, vamos a tener la oportunidad de tener una posibilidad de éxito para el cuidado de ellos y para nosotros como cuidadores. ¿Sí? Estabas platicando, Belén, de lo que es terapias y la importancia, pero también cuáles de personas que no tienen muchos problemas de memoria, pero ¿qué pasa cuando ya empezamos a tener problemas de memoria? ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja o por qué se recomienda tener terapia ocupacional? ¿Sí? ¿Nos puedes comentar? Sí, ya hablando más específicamente, cuando la persona o el paciente empieza a tener problemas de memoria, bueno, hay que tener más en claro que la terapia ocupacional va a ser todavía de mayor beneficio para la persona porque si bien pues la misma enfermedad de la demencia lo que nos va a hacer es que va a ir reduciendo esas mismas actividades que el paciente puede realizar, ¿no? Su mismo movimiento físico en cierto punto igual va a disminuir y por lo mismo, ¿no? Pues de la memoria va, y bueno, todos los procesos que cognitivos, sería la palabra adecuada, todos los procesos cognitivos que nos van a ir diciendo, cómo, por ejemplo, cómo ir interactuando, cómo recordar hacer cierta actividad o cierta otra cosa, va a ir disminuyendo. Entonces, claro que la terapia ocupacional nos va a ayudar para que hasta cierto punto podamos mantener aquellas actividades que el paciente ya sabe realizar y que pueda él, dentro de su misma condición física, seguir realizando. Ah, ok, esto es importante para que podamos ir observando de algunas diferencias entre una terapia ocupacional con personas que no tienen mucho problema, no tienen problemas de memoria, como personas que ya estén trabajando en esta parte. Oye, Belén, y recuerdo que en programas anteriores habías comentado de algunas fases o algunas etapas o algunas. ¿Nos puedes platicar del tipo de terapias que platícanos? Sí, habíamos hablado de bueno, primeramente de la activación física,
para mantener al paciente activo, ¿no? Eliminar esa parte del sedentarismo hasta cierto punto. Y bueno, pues porque siempre es bueno para el paciente y bueno, tanto para la salud, sabemos que la actividad física es muy importante, entonces para él mismo que pueda seguir activo hasta cierto punto y es muy bueno poderlo también como realizar como rutina, ¿no? En casa que se fijen hasta un horario, por ejemplo, un espacio en donde el paciente puede ir identificando a tal hora, por ejemplo, o después de cierta actividad voy a hacer mi actividad física. El material igual se puede utilizar, por ejemplo, ahí en residencia utilizamos pelotas o globos de acuerdo a la misma capacidad física del paciente. Y incluso el mismo, por ejemplo, juego de pelota, ¿no? Puede ser muy, muy interesante tanto para la activación física como para la misma interacción social del paciente. Bueno, esa es una, ¿no? La activación física. Otra serían las como actividades ejecutivas, lo que el paciente puede o no realizar. Dentro de eso mismo puede entrar, por ejemplo, la pintura, ciertas manualidades, incluso si puede, por ejemplo, hacer como jardinería o algo así, tener algunas macetitas que él pueda hacerse cargo de ellas. Igual involucra mucha actividad ejecutiva, ¿no? Y bueno, la siguiente sería ah, Ahorita, antes de sí. pasar a la siguiente, ahorita la actividad ejecutiva, Belén, porque estoy pensando eso Ujú. de las plantas, de las macetas, de la pintura y todo eso. Eh, ¿Con qué, para qué nos puede ayudar, Belén, este tipo de terapia? Estoy básicamente en qué es lo que nos puede activar o ayudar. No sé si nos podrías decir algo sobre este tema para que veamos los que estamos en el otro lado de la cámara la importancia de poder realizar estas actividades, porque si no podemos decir, pintura, no, necesito tener todo un equipo de pintura, así como los que utilizaba Dalí o Picasso, o se pueden hacer con algo sencillo, para que podamos verlo aquí en la casa. ¿Cómo y qué importancia y cómo lo podríamos llevar a cabo, Belén? Sí, en realidad es como bastante sencillo esas actividades, ¿no? Por ejemplo, la pintura involucra primeramente pues la motricidad, ¿no? Tanto gruesa como fina, de acuerdo al material que se vaya a utilizar. Y pueden ser igual como, Belén. ay, dime. Acuérdense que yo estoy aquí como su traductor, ¿eh? Motricidad fina y gruesa. Ay, como que eso es. Hoy todavía estamos en viernes y la palabra es como para el domingo, ¿no? A ver, platícanos. ¿Qué es motricidad fina y motricidad gruesa? Sí, perdón. Motricidad fina sería, bueno, para traducir así de manera muy sencilla, eh, actividades como finas que hago con mis manos. Por ejemplo, hacer esta pinza es una motricidad fina, ¿no? Motricidad gruesa, por ejemplo, sería cuando utilizo la mano completa para agarrar, por ejemplo, esto. ¿Ok? Sería más o menos la diferencia. Entonces, si la pintura, o sea, si utilizamos un pincel, pues me va a ayudar, ¿no? A mi motricidad eh, fina. Si utilizo, por ejemplo, incluso puedo hacerlo como con las manos, ¿no? Si utilizo la pintura con las manos, si utilizo brochas gruesas, y va a involucrar muchísimas cosas, ¿no? Desde fomentar mi creatividad para elegir colores, para elegir formas, hasta por ejemplo lo que sería la orientación, ¿no? Con mi vista y mi mano, ir viendo dónde estoy pintando y pudiendo ir, diferenciando cada color, por ejemplo, cada figura, cada forma. Depende de la condición de cada paciente, ¿no? Pero puedes ya utilizar como algún patrón que él pueda, por ejemplo, pintar o colorear, o puedes hacer como algo más creativo que salga de él mismo en un espacio en blanco, que él pueda plasmar lo que guste. Eso sería, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Aparte de que, pues, la concentración, la atención, todo esto nos va a fomentar y, bueno, quitando de lado algunos otros, por ejemplo, el ambiente, ¿no? Es muy bueno, por ejemplo, ponerles música que se puedan relajar, música tranquila en donde se puedan concentrar en su actividad, irles preguntando, ¿no? ¿Qué color estás usando? ¿Qué vas a pintar primero? ¿Cómo lo estás haciendo? Etcétera.
eso sería por parte de la pintura. Por ejemplo, di el ejemplo de la jardinería, porque también, bueno, a muchos adultos mayores les gusta, ¿no? Tener como sus plantitas y eso. Por ejemplo, bueno, un ejemplo así muy personal, yo recuerdo a mi abuela que siempre le gustaba mucho tener plantas y involucraba mucho hasta la interacción social, ¿no? A lo mejor como empezar a ponerle un nombre a la planta, hasta eso, tener en primera es tener una responsabilidad, ¿no? Saber que esta planta es mía y la tengo que cuidar. Saber qué es lo que ocupa la planta. Ocupa agua, ocupa sol, ocupa aire. Entonces de todo esto se haría cargo, ¿no? El paciente y todo lo que haya que hacer, desde echarle agua, pues va siendo como motricidad y va siendo una actividad que pues tanto le va a beneficiar a él como dentro de sus movimientos, dentro de su actividad física, hasta dentro de su misma memoria, ¿no? Ir recordando, por ejemplo, qué días le voy a poner agua, o qué días la voy a sacar al sol, o qué movilidad le voy a hacer a la planta, por ejemplo. Qué interesante, ¿escucharon? Esto que nos estaba platicando Belén, es la importancia de tener algunas actividades. Y no necesitamos tener todo un equipo grandísimo para poder llevar a cabo actividades, sino cosas sencillas. Belén nos estaba platicando en la pintura, ¿sí? Varias de las cuestiones que puede llevarse a cabo en la actividad y seguramente no solamente él, sino ustedes se pueden divertir, ustedes pueden tener esos momentos también para poder expresar, ¿sí? Y relajarse en esa parte también que ustedes puedan llevar a cabo estas acciones y seguramente aquí al llevar a cabo esto, Belén, creo que podríamos ir detectando si estamos teniendo algunos problemas, nuestro familiar tiene algunos problemas para detectar colores, formas, manejo de El pinceles o brochas material. o de material. Entonces ahí, este puede ser un área de oportunidad para que nosotros que estamos a cargo, estamos al cuidado de un adulto mayor a quien amamos, pues podemos ir teniendo herramientas para cuando vayamos con el médico especialista o con la persona especialista, podérselo plantear y de esa forma tener mayores elementos para poder darle una mejor calidad de vida a nuestro adulto mayor, así como las plantas, ¿vieron? Esto es algo también que les encanta mucho a nuestros adultos mayores, ¿sí? El estar en contacto con la naturaleza y tener ciertas responsabilidades que les pueden hacer muy bien, ¿sí? Eso era en lo que decías que es la actividad de interacción Ejecutiva. ejecutiva. Ujú. Ahora, veamos, creo que hay otra interacción. A ver, Sí, hablábamos también la semana pasada sobre la interacción social, que bueno, de suma importancia, ¿no? Porque primeramente nos va a evitar lo que es el aislamiento, que como ya lo mencionamos hace un momento, pues nos puede llevar a una depresión, ¿no? La verdad que, bueno, para mi parecer, me parece una de las actividades o de los puntos dentro de la terapia ocupacional como más importantes, ¿no? Porque incluso podemos tener adultos mayores que puedan ser todavía muy independientes, sin tener ningún problema de memoria aún, ¿no? Que puedan ser muy independientes, que tengan muchas actividades, pero si están solos, si no interactúan en su medio de una manera pues padre, va a haber un aislamiento y probablemente va a haber una depresión, ¿no? Entonces, la interacción social es de suma importancia. Y con interacción social, bueno, podemos trabajar de muchas maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, con algún juego de mesa, estamos ahora sí que matando dos pájaros de un tiro, hacemos mucha habilidad mental. Y bueno, los juegos de mesa, por ejemplo, dominó, lotería, cartas, lo que al paciente le guste, ¿no? Incluso ajedrez podría ser también algún juego de mesa que sea del gusto del paciente, que pueda disfrutar tanto él como el cuidador, ¿no? Igual como lo mencionamos la vez pasada, esta parte, ¿no? De que es un momento como de distracción en donde el paciente puede aprender muchísimas cosas desde, bueno, la alegría del ganar, también como ese perder, ¿no? De que no siempre el paciente claro. tenga que ganar, también que aprenda a perder, pues la diversión, ¿no? El reírnos, el estar atentos, por ejemplo, de quién es el turno,
saber, por ejemplo, enseñar, ¿no? A los demás. Me pasa a mí ahí en la residencia, por ejemplo, que algún paciente de repente se le olvida cuál es el número que sigue o que no sabe que o no alcanza a ver, ¿no? Cuál es la ficha que sigue y el otro paciente le dice, es este número o puedes poner esa ficha. Entonces, esa misma interacción es de suma importancia porque tanto para el paciente que le dice, es este número, está teniendo una importancia, él un impacto, ¿no? Es decir, yo le puedo decir a él qué es lo que puede, o sea, o le estoy ayudando, ¿no? Y al paciente que le ayudan, pues es como, bueno, no me están dejando solo. Entonces, es muchísima la interacción que puede haber dentro de un juego de mesa, ¿no? Y la otra sería pues la misma interacción como con otras personas, ¿no? El simple hecho, perdón, de que el paciente o la persona mayor no esté sola, que puede interactuar con otras personas y que se sienta, ¿no? Como esa compañía, que sea una plática donde el paciente pues realmente se sienta como escuchado, que se sienta atendido, ¿no? Hasta cierto punto es muy diferente una plática que podamos tener, por ejemplo, en la calle con algún desconocido que tú digas, pues sí, fue una plática padre, a una plática que puedas tener, por ejemplo, en tu casa, con un ser amado, que sientas precisamente eso, ¿no? El cariño. Entonces, como fomentar ese tipo de pláticas donde se sienta, por ejemplo, el cariño, que te sientas tú escuchado, es lo que más va a beneficiar para el paciente en cuanto a la interacción social. Qué interesante. Escuchan, esto es algo importante, Belén, porque a veces podemos pensar que ya a nuestros adultos mayores ya tal vez no sacarlos o que ya no tengan tanta interacción, ¿sí? Entonces, por lo que estoy escuchando, Belén, es importante que puedan tener interacción con más de una persona para que Ujú. puedan tener un mayor nivel de interactividad y puedan seguir desarrollando esas habilidades de comunicación que posiblemente si no la vamos practicando, desarrollando, se puede llegar a perder. Mm. Sí, sí, claro, porque, o sea, igual que todo dentro de la misma demencia, se van a ir perdiendo ciertas habilidades y las habilidades sociales igual se van a ir perdiendo. Este, es muy importante también tener en cuenta, ya específicamente dentro de la demencia, por ejemplo, con un paciente con alguna demencia, que va a cambiar mucho la interacción social porque es un mismo como síntoma, ¿no? De la demencia, que de repente a lo mejor nosotros nos vamos a dar cuenta que el paciente ya no va a tener las mismas habilidades sociales que tenía antes, en cuanto, por ejemplo, a las normas sociales, ¿no? Hay algo que se pierde dentro de las mismas funciones o procesos mentales que nos dicen cómo interactuar, en donde, por ejemplo, va a ir disminuyendo el juicio, ¿no? De la persona. Entonces, de repente, a lo mejor pueda decir algo que a lo mejor no nos va a parecer, pues, socialmente aceptable, ¿no? Entonces, es muy importante saber cómo manejar eso, que igual dejemos que el paciente, pues, se exprese hasta cierto punto porque él está interactuando, ¿no? De cierta forma, aunque sea algo que, pues, a él no le va a parecer malo, ¿no? Un ejemplo, que llegues y por ejemplo te diga, ¿no? Te ves gordo o te ves feo o te ves de cierta forma o este alguna idea que no sea como tú dices, bueno, yo no voy a llegar con un desconocido y le voy a decir, oye, te ves feo, porque es algo socialmente no aceptado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el paciente con demencia, pues de repente va a perder esto, ¿no? Pues simplemente poder traducirle a él el ambiente, ¿no? Lo que está pasando en el medio, es parte de la misma interacción social, ¿no? Dentro de la demencia van a aparecer también estas creencias, ¿no? Como, o delirios, sería la palabra adecuada, en los que el paciente de repente pues va a ver algo y va a creer que es otra cosa, ¿no? Si ve que le estoy cambiando a la televisión, a lo mejor él no va a comprender que yo estoy, manipulando la televisión y va a decir, por ejemplo, alguien la descompuso, X persona, ¿no? Entonces, nada más traducirle el ambiente, ¿no? La televisión está funcionando bien, no pasa nada, yo le estoy cambiando a los canales, por ejemplo. Entonces, son ideas que para el paciente pues van a ser muy reales y van a ser parte de la misma interacción social, ¿no? Simplemente es comprender esta parte, ¿no? De no tomarnos lo personal al punto de que de repente pueda haber algún comentario que
pues ya dijimos, no sea socialmente aceptado o pueda herir hasta cierto punto, simplemente tratarlo como con tranquilidad, ¿no? Tampoco de cierta manera agredir al paciente, como no digas eso, de una forma como muy alterarnos, sino pues de una manera tranquila explicarle pues que no se ve tan mal, o que no se ve feo, que no se ve gordo, o que sí sirve el televisor, por ejemplo. Qué buenos tips nos acabas de dar, Belén, porque en ocasiones, como bien comentabas, podemos llegar y tomarlo personal. Y recordemos, esto es algo muy importante, que cuando una persona empieza a tener problemas de memoria, es un proceso, y platicando de lo que es la demencia, es un proceso físico que está ocurriendo en nuestro cerebro. Y ese proceso está afectando, tiene algunas afectaciones en el comportamiento que regularmente nosotros, bueno, que la persona tenía, ¿sí? Entonces ya empieza a actuar en nuestro ser amado algunos signos y rasgos de una enfermedad y se empiezan a comportar de forma diferente. Pero no es porque ellos digan, este día voy a preguntar 20 veces en un ratito cómo se hace esta cosa, o quién Ujú. eres tú, o en dónde me encuentro. No, 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 no. Ellos no llegan y se ponen, levantan en el día a decir qué es lo que voy a manifestar el día de hoy para ver si molesto a las personas. No, sino que son manifestaciones de una enfermedad y que podamos tomarlo de esa manera, que es algo que se está manifestando en mi ser amado y no es forzosamente mi ser amado que está queriendo molestarme, ¿sí? Porque podemos tomarlo personal, ¿sí? Y si tomamos las cuestiones personales, nos van a afectar de una pequeña, mediana o gran manera nuestro entorno y nuestra paz que nosotros debemos de tener como cuidadores, como personas que estamos al pendiente de nuestro adulto mayor. Entonces es algo importante que debemos de tener en cuenta, que no solamente es porque nuestro ser amado quiera molestarnos, sino que ya empiezan a participar otros factores, sí, como lo estaba comentando Belén, y que nosotros tengamos esa capacidad de poderle explicar el medio ambiente, como bien decía Belén, para que ellos puedan tener la oportunidad de poderlo captar, porque se les puede llegar a olvidar. Y algo que para nosotros puede ser obvio, para ellos no lo es. Y es algo que Ujú. realmente pueden hacerlos sentir angustia, hacerlos sentirse mal, porque ellos pueden olvidar el hecho de que ya haya pasado una situación y que del pasado ya pasó. Les voy a poner un ejemplo de el fallecimiento de una persona amada, ¿sí? Que ya pasó, puede haber pasado hace un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, pero ellos se les ha olvidado y se recuerdan y recuerdan que fue en este momento y van a tener la misma angustia, como si estuvieran pasando la eventualidad en ese momento. Sí, entonces debemos de tener la, eh, si es posible, capacidad, pero también esa empatía en poder entender que no solamente es la persona, sino es la enfermedad. Y puede ayudarnos para que físicamente no nos desgastemos y algo bien importante, porque físicamente podemos descansar, dormir y estar nuevamente bien, sino que emocionalmente, porque esa es una parte en donde nos puede afectar más que la parte física, porque eso no es tan sencillo que con un sueño lo podamos reparar. ¿Sí? Entonces son algunas cuestiones que nosotros podemos apoyarlos. ¿De en dónde pueden contactarnos? Nuestra dirección van a aparecer ahorita en pantalla. Es nuestra dirección, estamos aquí en Tijuana, Baja California. La calle es José María Larroque, número 990, en el fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California, México. Nuestra dirección electrónica es www.residenciaplenitud.com, repito, www.residenciaplenitud.com, y nuestros teléfonos acá en México es el 6
630-4166. Repito, 630-4166 y 378-7352. ¿Sí? 378-7352. Desde los Estados Unidos ustedes pueden marcar como si fuera una llamada adentro de la Unión Americana. El código de área es 619-870-1864. Repito, 619-870-1864, en donde tenemos la oportunidad de poderles atender o a través de nuestro correo de contacto@residenciaplenitud.com. Repito, contacto@residenciaplenitud.com, en donde ustedes van a poder contactarnos y recibir información para poderles ayudar en esa situación en la cual puedan ustedes encontrarse, que necesiten algunas herramientas para el cuidado más adecuado de su adulto mayor, o inclusive poder hacer uso de los servicios que tenemos nosotros en Residencia Permanente, que va dirigida a las personas que las 24 horas del día necesitan una atención y que viven con nosotros. Residencia temporal o daycare o guardería, en donde va dirigido a aquellas personas que por alguna razón necesiten que su ser amado sea cuidado, no de forma permanente, pero sí de forma temporal, porque tienen algunas eventualidades que necesitan que no se queden solos, o los cuidados postoperatorios, que van dirigidos a aquellas personas que hayan tenido una intervención quirúrgica o estén bajo algún tratamiento y necesiten tener un cuidado especializado para tener una tasa de éxito más asegurada después de esa intervención quirúrgica o algún tratamiento que estén llevando, ¿sí? Esto es alguna de la información que nosotros tenemos el día de hoy para ustedes, recordándoles que se pueden contactar con nosotros para ver algunos temas de estos que estamos platicando o algún tema en específico que quieran desarrollar. Sí, para poderles servir. Tenemos también abiertos las oportunidades de poder dar capacitación a las personas que obviamente se encuentren tal vez aquí en Tijuana, porque son los que estamos en la misma ciudad, para poderles ayudar y ustedes puedan atender a su adulto mayor con las técnicas y el cuidado adecuado para tener un mayor éxito en el cuidado del adulto mayor. ¿Sí? Belén, te agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros, que nos des esos tips tan importantes para poder saber que hay herramientas que nos pueden ayudar al cuidado del adulto mayor. Muchas gracias. No, pues un placer estar aquí otra vez. Pues sí, algo así rapidito nada más, Sí, claro. que bueno, como conclusión, pues simplemente no olvidar que independientemente de la enfermedad, pues siguen siendo personas, ¿no? La manifestación, como lo mencionaste tú, ciertas conductas, pues va a ser la misma enfermedad manifestándose, pero es importante no olvidar esta parte, pues que son personas todavía con una personalidad ya arraigada y tratarlas pues tal cual, así como lo son nuestros seres amados. Qué importante. Muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí con ustedes y recordarles que Dios es amor y te ama.